Ponga un poco de buena onda, así Sí. siempre con esa crítica constante que tiene usted, así. Los colectivos me hacen mal, están en mi contra. No la ha tocado la revolución de la alegría. No, a mí no, pero no quita que a usted sí, a mí no me ha tocado la revolución. Quizá le toque. Bueno. Es parte de la teoría del derrame, ya llegará. En el segundo semestre. Tenemos en comunicación, y es para mí en lo particular un gusto, porque lo considero además un amigo, al ex juez, el doctor Carlos Rosansky. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos un poco en el feriado y haciendo una charla de todo lo que pasa en este país en pocos días, que no es poco, ¿eh? Acá pasa, en 24 horas podemos pasar por todos los estados. Totalmente. Muy buenas tardes, Alberto Letieri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una pregunta sencilla, ¿no? Se instaló el debate sobre la pena de muerte, el gatillo fácil y demás. ¿Qué tenés para decirnos? Mira, es interesante, dejo planteado algo, porque en realidad yo creo que todo el tiempo se está hablando de pena de muerte referido a estos casos últimos, cuando en realidad ni siquiera sería pena de muerte, porque la pena de muerte los países que tienen en su legislación tienen un juicio previo. Así es. Aquí, lo cual es horrendo, como estoy totalmente en contra, por supuesto, de la pena de muerte, pero tienen un juicio primero. Acá es peor todavía, porque además no hay juicio. Es decir, que estos son ejecuciones, ni siquiera llega a ser pena de muerte. Pero vos no pensás que socialmente se legitima la ejecución ante la desconfianza respecto al funcionamiento de la justicia, y por el otro lado, porque efectivamente creo que solo tenemos a los ladrones de gallina o aquellos que por algún motivo se han ganado la enemistad de quienes controlan el Consejo de la Magistratura o el establishment? Claro, lo que pasa es que la deslegitimación, que es real y que tiene una base completamente concreta, es decir, la justicia ha sido siempre funcional a los peores momentos de la historia argentina. Así es. El siglo XX ni que hablar, primer golpe de Estado en adelante, la justicia fue, yo te diría más que cómplice, fue parte de todo ese proceso, como lo es hoy. Sí. Por lo tanto, la deslegitimación es de la justicia, ya hace muchísimos años, o de una parte importante, por supuesto quedan afuera los buenos jueces, y por supuesto del Poder Ejecutivo Nacional. Esto está fuera de cualquier tipo de discusión seria. Además, el hecho de que el presidente haya recibido en las semanas pasadas a el policía Chocobar después del caso de la muerte de un delincuente, pero por la espalda, es un claro mensaje a lo que apunta este gobierno, ¿no, Carlos? Sí, yo te agregaría, es un claro mensaje, pero además es delito. Es decir, lo que hizo el presidente es delito. Son varios delitos, incluso hay denuncias hechas, una de ellas de Marcelo Parrilli. Sí. ¿Y sabes por qué? Es tremendo, entre otras cosas, ¿no? Primero, es tremendo que un presidente de la Nación cometa delitos, que no son los primeros que comete. Y en segundo lugar, porque ese mensaje al cual vos te referías, analizarlo de la siguiente manera, y vos, Alberto, también. Si la Cámara que ahora está estudiando el procesamiento que tiene Chocobar decide confirmar el procesamiento, ese delito que cometió el presidente no tiene discusión jurídica alguna, ¿correcto? Porque él le dijo que hizo lo correcto. Claro. Sí, y no puede expresarse como un particular, sino que es una posición oficial. De Estado, claro, pero él dijo que hizo lo correcto. Sí, sí. Digo esto y dejo planteado porque si la Cámara confirma el procesamiento, queda más claro todavía el delito que cometió el presidente. Pero también hay un condicionamiento frente a la Cámara muy grande en vistas de cómo se ha actuado por parte del Consejo de la Magistratura en otros casos donde la justicia trató de actuar de acuerdo a la norma, ¿no? Absolutamente, por eso, además de todo, del delito de haberle dicho que hizo lo correcto a quien está procesado penalmente por homicidio, el condicionamiento a quienes tienen que resolver es clarísimo. Entonces,
además de todo hay una injerencia del Poder Ejecutivo clarísima que viene hace mucho tiempo en este gobierno, pero quiero decir, este es uno de los casos más evidentes, más transparentes desde el punto de vista jurídico, a mi entender y en mi experiencia. No hay duda, es decir, el presidente una vez más comete delitos, pero a su vez está influenciando de una manera tremenda en el Poder Judicial, más allá del resultado que tenga en Cámara, porque nosotros en realidad no podemos saber cómo juegan las influencias a la hora de decidir cada uno, ¿no es cierto? Cada uno decide según su ideología y su conveniencia. Bueno, evidentemente la policía tiene un protocolo. De hecho, está circulando ahora que un mensaje por WhatsApp y demás, donde aparece de manera anónima alguien que dice ser un policía, que presencia un delito, pero que no interviene ante el temor de ser sancionado. Y realmente se intenta generar una idea de solidaridad respecto del gatillo fácil, ¿no? Que eso me parece mucho más preocupante aún. No, sin duda, pero lo que pasa es que siempre hay que ir llevándolo eso al contexto. Tenemos un homicidio clarísimo, porque además las imágenes no dejan lugar a dudas, pero resulta que frente a ese homicidio el gobierno le pone un nombre distinto que es opuesto, es decir, en lugar de matar a una persona indebidamente, se lo mató debidamente. Sí. Y esto trae realmente una obligación para los políticos especialmente y en la ciudadanía. Ya sabemos, porque la mayor parte de la ciudadanía comprende estas situaciones, convengamos que la mayor parte de la gente que ve esas imágenes se da cuenta que le han mentido en cuanto a que es correcto hacer eso. Yo entiendo que hay gente, como ustedes decían, hay gente que está a favor de la pena de muerte, etcétera, 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 pero eso está muy distante con validar este tipo de ejecuciones como las que se mostraron en las imágenes. El problema es más profundo porque tiene que ver con la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, la convalidación y la invención de una doctrina nueva, que es esa inversión de la carga de la prueba que hablaba la ministra, etcétera. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Y hoy tuvimos, bueno, la novedad es de este chico en formación en La Rioja. Que es gravísimo también. Es gravísimo, pero que está marcando lo que es un endurecimiento en lo que tiene que ver con los procesos de formación de las fuerzas de seguridad, el hecho de tratar de crear una nueva fuerza represiva. Y esto se junta con acciones de parte de miembros del gabinete muy preocupantes, como lo que ha ocurrido con el ministro Caputo en estos días. Me parece que realmente estamos en una situación crítica y realmente la sociedad está mirando con bastante, digamos, desilusionada lo que había sido el discurso inicial de Cambiemos respecto de fortalecer las instituciones por oposición al populismo anterior, como lo llamaban, y ahora vemos que la justicia simplemente es una agencia, es una escribanía, como antes se adjudicaba a las cámaras legislativas nacionales. Lo que pasa es que dos cosas. Una, que tanto la justicia como el Poder Ejecutivo están llevando adelante un modelo que solamente cierra con esto que está pasando. Sí. Es decir, no hay forma de robarle a los sectores más vulnerables para dárselo a los sectores poderosos, no hay forma de instrumentarlo sin esto que está sucediendo. Es decir, sin matar gente, sin bajarle los sueldos a la gente, sin echar gente de sus trabajos. O sea, tiene que ver con un capitalismo salvaje, neoliberalismo brutal, del desastre, y si no hay desastre lo generás. O sea, lo generás para poder implementar este tipo de modelo económico. Esto pasó en la dictadura y esto está pasando ahora, con la diferencia de que es un gobierno electo, pero realmente el análisis es ese. Es un modelo que cierra con lo que está sucediendo. El problema es que se hace frente a eso. Y por lo que vos decías de cómo está cambiando el humor de la gente, yo recomiendo ver esos videitos nuevamente de la cancha de San Lorenzo con Boca el otro día, y de la cancha de Obras, un partido de básquet, de Obras. Cancha de Obras, sí. Ese es el humor. Ahí es donde se ve realmente cómo va cambiando el humor en función de la realidad. Y ya hemos demostrado en Argentina que podemos dar vuelta a situaciones tan malas o peores que es. ¿Cuál es la actualidad de Carlos Rosansky hoy en día? En general, muy ocupado, porque me trabajo mucho el tema de abuso infantil y eso me lleva tiempo. Ahora en abril, los primeros de abril, empezamos en La Plata el primer posgrado que se da
en una universidad del Estado sobre abuso infantil, y eso lleva también tiempo porque es con un cuerpo docente fundamental, y se hace en la Facultad de Periodismo, pero es abierto es un posgrado a distintas carreras, y eso sí lleva mucho tiempo. Y lo otro, bueno, escribir también artículos sobre lo que estamos hablando, es decir, la realidad, ¿no es cierto? Uno no puede alejarse de eso. Carlos, veía el otro día en redes un artículo que me llamó mucho la atención y lo quería charlar con vos porque justamente estás en el tema. Creo que en página 12 fue que lo leí de alguien que escribía, Gutman, acerca de todas las temáticas de pedofilia y demás, y en una parte, algo que la verdad me dejó muy intranquila, plantea la pedofilia como un juego de niños, casi como que lo deja al pedófilo en un lugar de pobre confundido, digamos. Sí, en realidad es una nota vieja, yo ya subí, yo la reproduje también y comenté, porque es una nota que hizo Mariana Carvajal sobre ese tema y sobre esta señora. Y en realidad yo la subí porque ahora el 24 de este mes está programado que dé una conferencia en Puerto Madryn. Ajá. Entonces, como yo había recibido un mensaje de esos que se pasan en Facebook de que ese día iba a estar y quién era, me pareció interesante volver a que se publique esta nota de página 12, primero por lo que esta señora viene escribiendo, que son libros en los cuales, entre otras cosas, como vos decís, disminuye la gravedad del tema de la pedofilia, lo cual no es casual, porque quien banaliza la pedofilia, te imaginarás cómo piensa y el tipo de persona que es. Ahora, me pareció importante porque de repente los que planteaban el tema es la gente de Madrid, es decir, ¿qué hacen frente a una conferencista que está vendiendo muchos libros? Esta señora Laura Gutman está vendiendo muchos libros hace mucho tiempo, y pone esa cara, viste, angelical para decirte, para naturalizar la pedofilia. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental, que los naturaliza, algo que es absolutamente fuera de toda norma de realidad y convivencia entre la gente. No puede una persona que se dice informada y que da conferencias naturalizar algo que no lo podemos ni contar. Han aparecido varios comunicadores sociales con posiciones muy preocupantes en estos últimos días también, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, estaba pensando cuando Carla Brava, una persona tan conocida como Ernesto Tenenbaum, y no es nuevo esto, porque yo ya lo había subido incluso a Facebook hace varios meses, yo diría, no me acuerdo cuándo fue el programa, pero en un programa de radio al aire, fue el año pasado, con los compañeros. Exacto, el año pasado, con una compañera y un compañero, él dice inmediatamente, porque la noticia era que habían descubierto pornografía infantil que tenía, no sé si un actor, creo que era un actor. Entonces él dijo al aire, y bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? Eso no es delito, la pornografía infantil. Y ahí entonces... No, es una aberración. No, es impresionante porque tanto la compañera como el compañero no sabían cómo reaccionar los periodistas porque estaba al aire. Entonces, está el audio en internet. Entonces lo que le dicen, uno de los dos, no sé si la chica o el muchacho, le dice, escuchame, ¿por qué no decís que es un chiste? ¿Por qué no aclarás que estás haciendo un chiste? Y él dice, no, pero ¿qué tiene de malo tener pornografía infantil? Eso no es delito. ¿A quién le hace daño? Y entonces la otra persona, no sé, platica al muchacho, le dice, mirá, te estás jugando la carrera, por favor, aclararlo, etcétera, pues se sentían muy incómodos de estar presenciando lo que yo estoy contando. Ahora, si un comunicador está diciendo eso y nadie le hace nada porque sigue trabajando en el mismo lugar, evidentemente hay un problema cultural muy fuerte y sobre todo de reacción frente a este tipo de barbaridades. Sí, también son corporativos, convengamos. Estamos viendo varios grupos de corporaciones defendiendo lo indefendible. Pasa en distintos ámbitos. Sí, pero fíjate un detalle, Carla. En Estados Unidos, que no es el mejor ejemplo, por mucho menos actores de la talla de Kevin Spacey, terminan echándolo de la serie y no puede trabajar. Por mucho menos que esto, por acoso. Sí,
que esto es realmente grave y no lo estamos tomando como debe ser a nivel de la sociedad ni los medios. No. Y está bueno recordarlo todas las veces que sea posible, porque es una manera de que el otro que nos está escuchando sepa quiénes son los que le comunican en su casa. Para cerrar, Carlos, quería una referencia tuya sobre la prisión domiciliaria de Checolás. Mira, yo no me comprendo las generales de la ley técnicamente, pensá que yo lo condené 4 o 5 veces, y en realidad desde la condena del año 2004 fue la primera, así que imagínate, antes de la derogación, de la anulación de obediencia civil y punto final. Y en la sentencia del 2006, que fue la primera perpetua, yo puse una frase que creo que te responde la pregunta, porque yo puse por escrito en la sentencia que ese hombre no puede pasar un día de lo que le resta de vida fuera de la cárcel. Y eso, que no es usual ponerlo en una sentencia, está confirmado en Corte Suprema. Por lo tanto, esa es mi opinión personal, la puse en la sentencia, y considero, no él, sino en general, que del mismo modo que los delitos de lesa humanidad no prescriben, porque son distintos, fíjate vos qué importante que es que sean distintos, que no prescriben, que es una cosa casi universal, y sin embargo no prescriben. Con el mismo criterio, vos no podés tener el mismo modo de pensar respecto de un ladrón o un delito común que de una persona que torturó, asesinó y desapareció gente. Esto marca la diferencia, y entonces el lugar, como dije en aquel momento, es la cárcel, no es la casa. Así es, yo comparto plenamente, comparto absolutamente, y me pareció... Bueno, los jueces deberían hablar repudiable por sus sentencias, ¿no? Así es, y Carlos habló por en su sentencia. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos Rosansky. Un gusto haberte tenido en estos minutos aquí en nuestro programa, y te vamos a molestar más adelante. No, gracias a ustedes, un gusto, un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos a la